de otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. En esta ocasión comenzamos con una pregunta. ¿Qué santo es? ¿Acaso es nuestro patrón, Sonsoles Sánchez Reyes? Bienvenida. Hola, un gusto volver a estar aquí contigo, Robert. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la ermita de San Segundo y esta es una de las estatuas de San Segundo que podemos venerar aquí, en esta ermita, que además es la más moderna, es de época contemporánea, es obra de Antonio Arenas y es la que llevamos en procesión pues, en las fiestas de San Segundo. El patrón de la ciudad de Ávila, que tanta historia tiene, y bueno, iremos dando datos de todo ello. Antonio Arenas, que comentaba, Sonsoles Sánchez Reyes, que también es escultor, autor de la obra de la Dolorosa de la Cofradía, del Santo Sepulcro, del patronato del Viernes Santo del Santo Sepulcro. Bueno, pues tiene esta obra y también la que se puede ver el Viernes Santo. Pero hablamos de San Segundo, que estamos en su casa. Pues de San Segundo tuvimos oportunidad de hablar con motivo de la capilla de San Segundo cuando nos acercamos pues, en la catedral hace algunos programas ya, como el primer obispo de Ávila, uno de los 7 varones apostólicos, esos obispos que fueron pues, nombrados tanto por San Pedro como por San Pablo, ordenados por ellos para que vinieran a Hispania a evangelizar. Y eso entronca la propia Iglesia de Ávila con la Iglesia apostólica, o sea, es muy importante para la ciudad de Ávila. Pero nos tenemos que retrotraer a 500 años atrás, justo 500, que se cumplen este año. En 1519 ocurre un hecho en Ávila que revoluciona, conmociona completamente a la ciudad. Y es que en este lugar, justo donde estamos, en lo que era la ermita de San Sebastián y Santa Lucía, por entonces, con motivo de unas obras, aparecen unos restos humanos en una especie de enterramiento aquí, un sepulcro muy humilde, que pone Sanctus Secundus, y además hay una serie de elementos que están dentro de ese sepulcro que son claramente episcopales. Entonces, claro, entre los elementos episcopales, Sanctus Secundus y los restos humanos, se piensa que son los restos, son las reliquias de San Segundo, de este primer obispo abulense. Bueno, pues ese año el obispo de Ávila es Francisco Ruiz y al año siguiente se consigue una bula del Papa León X para que se puedan, si se quiere, trasladar los restos de este lugar, que era tan humilde, pues hasta la catedral en condiciones. Era un lugar, pues bueno, ya se sabe, pues el arrabal de la Daja, donde en esta zona había curtidores, pues bataneros, también estaba cerca de la antigua Mancebía, en fin, no era el sitio que les pareciera más adecuado como para que estuvieran los restos. Pero fueron pasando los años y la cosa cayó en el olvido. Lo que ocurrió fue que en 1573 la hermana del entonces obispo de Ávila, que es una persona de la que hemos hablado también, que está Álvaro enterrado, de Mendoza. efectivamente, enterrado en San José de Ávila, pues la hermana, que era doña María de Mendoza y Sarmiento, muy devota del santo, aunque ella es vallesoletana, con motivo de que su hermano fue aquí el obispo, ella vino desde el año 1560, que él fue ordenado, hasta 1577, que él falleció, pues ella venía aquí, fue haciéndose devota del santo y pensó, ¿cómo puede ser que el santo en esta ermita, de la que es titular, porque se cambió el nombre de San Sebastián y Santa Lucía a la ermita de San Segundo, cómo puede ser que no tenga una estatua para que le puedan rezar? Era una mujer muy rica, muy piadosa y era viuda. Quedó viuda muy joven porque se casó con 14 años, que a los 16 ya tenía los 2 hijos del matrimonio, o sea, verdaderamente una biografía muy precoz, Diego y María, y se casó con uno de los hombres más poderosos de su tiempo, que ya tenía más de 40 años por entonces, el famoso Francisco de los Cobos, que era el secretario de Carlos V, secretario del Consejo de Estado, del Consejo de las Indias. Claro, entre la diferencia de edad y que ella fue muy longeva, estuvo casi 40 años viuda, y eso le permitió que con esa riqueza enorme que tenía y el hecho de acompañar a su hermano, uno de los 11 hermanos que tenía, porque tenían mucho más, pero él era un poquito mayor que ella y por la viudedad de ella, pues, y por su religiosidad hizo que viniera, pues se le ocurrió dotar aquí
nada menos que este maravilloso sepulcro, que es una joya de la escultura que tenemos aquí en Ávila, de Juan de Juni, pues uno de los mejores escultores de todos los tiempos, que se da la circunstancia que, como digo, es del año 1573, es de los momentos finales de su producción, porque él murió el mismo año que Álvaro de Mendoza, el obispo, en 1500. Que Álvaro de Mendoza dejó de ser obispo y se fue a Palencia en 1577. Fue el momento, pues, de dos quiebros muy importantes para la vida de los Mendoza. Y es que además, pues Juan de Juni, conocido por todos, más en Castilla y León posteriormente, pero que la familia de Mendoza, tanto el obispo como su hermana María, pues le encargaban muchos trabajos, y uno de ellos es este ejemplo de alabastro que hace, bueno, referencia y honor a San Segundo. Así es. De hecho, el patronazgo de los Mendoza se puede ver en el pedestal, en los cuatro costados, en los cuatro frentes. Lo que podemos ver es los propios escudos de las familias Mendoza y Sarmiento. Como muy bien has dicho, es alabastro, es una estatua de un tamaño superior al natural, al de un ser humano normal. Él está vestido de obispo, con un atuendo, claro, que nunca llevaría San Segundo en su época, evidentemente, pero bueno, es reconocible por los abulenses de la época como un obispo. Él tiene la capa pluvial, la mitra, las sortijas en las manos, él está arrodillado, en actitud orante, con el libro abierto, tiene un broche también que cierra precioso la capa pluvial, y él está mirando pues hacia este lado, porque esto se encuentra a la derecha de la nave central, pero él está mirando hacia el altar mayor, o sea, en actitud pues de veneración, mirando hacia la custodia, el Santísimo Sacramento, en fin, es una visión completamente religiosa y propia de un obispo y de un patrono de Ávila. Lo que ocurrió es que cuando se realizó este sepulcro fue en Valladolid, en el taller de Juan de Juni, pero al traerlo aquí, el colocarlo en el sitio exacto donde estaban las reliquias, hay que pensar que es 1573 y aún se mantuvieron aquí 21 años más. Se mantuvieron hasta que se trasladaron a la catedral el 11 de septiembre de 1594, es decir, 21 años estuvieron aquí. Se colocaron con toda la solemnidad, esto tardó 3 días, según nos cuenta el cronista, que era Antonio de Cianca, y tuvieron que retirar la verja, pusieron encima del sepulcro con todo el cuidado esta maravillosa obra escultórica, y dejaron a la derecha del pedestal un pequeño orificio, una oquedad, para que las personas que quisieran pudieran tocar, tentar la caja, es decir, el sepulcro original, pues en señal también de devoción. Lo que ocurrió fue que estos restos fueron trasladados a la catedral 21 años después, cambió completamente lo que estaba previsto en aquel momento, aunque ya tenían la bula, pero llevaba tantos años esa bula papal sin ejecutarse, que tuvo que ser Jerónimo Manrique de Lara en el año 1594, atribuyendo al santo una curación milagrosa de un mal que él tenía, pues el motivo para el que definitivamente se pasaran las reliquias allí, a la capilla que él fundó y dotó en la catedral, y lo que quedó aquí fue algunos restos y desde luego el sepulcro primitivo, la caja, para que los abulenses, como se sigue haciendo todavía hasta el día de hoy, podamos venir, pues se suele introducir el pañuelo para intentar de algún modo pues que el santo nos conceda los 3 deseos, que lo hacemos en mayo, pero aquí no hay época del año, cuando uno quiera pues lo puede pedir y puede rezarle. Que se producen largas colas en esos primeros días de mayo, cuando la festividad. Yo te voy a poner el contrapunto, porque también dentro de la historia de San Segundo está la que se dice que no estuvo en Ávila. Eso también lo tenemos que saber y lo tenemos que conocer, Sonsoles. Bueno, de los 7 varones apostólicos es el único que sale de la zona sur de España. A eso te iba. Y eso nos hace pensar. Pero nosotros somos abulenses y para nosotros él ha estado aquí, él ha venido aquí, y ese descubrimiento de los restos de San Segundo, esa invención de los restos de San Segundo fue algo tan fundamental que incluso una amiga tan cercana de Teresa de Jesús como fue María de Mendoza, que es una de las 3 viudas jóvenes, adineradas y piadosas que le dotaron fundaciones, pues Guiomar de Ulloa era alguien de ese patrón y le dotó la Fundación de Ávila, o Luisa de la Cerda le dotó las fundaciones de Toledo y de Malagón, pues la propia María de Mendoza, que le dotó la de Valladolid, entendió hasta qué punto era importante el apoyar la creencia o la fe en este santo, que llegó a dotar también.
Menciono lo de Teresa de Jesús porque es una forma de unir nuestros dos patronos. María de Mendoza fue benefactora tanto de una como del otro. Es bueno, pues una coyuntura histórica interesante porque siempre San Segundo ha estado un poco a la zaga respecto al patronato de Teresa de Jesús en todos los sentidos. Y nosotros en este 5º centenario del descubrimiento de los restos de San Segundo aquí en Ávila también lo queríamos poner en valor y tenemos que conocerlo porque es el patrón. Dos últimos datos muy rápidos. Decíamos que todos los apostólicos, santos apostólicos, habían estado por el sur, en torno a Guadix. Eso es. Hay un municipio que se llama Abla, sin H, como el verbo hablar, pero sin H, que es muy curioso porque el gentilicio de los vecinos es abulenses. Entonces se dice que a lo mejor se confundía el que había estado en Ávila con Abla, pero bueno, ahí está la historia, nosotros nos quedamos con esta parte. Y luego el otro dato, San Segundo es patrón de Ávila, de la capital abulense, pero también hay un municipio en Granada que se llama Chite, que también es patrón San Segundo de allí. Por lo tanto, esa relación, exactamente igual que hacemos con Santa Teresa, con Alba de Tormes y otros lugares, pues también ocurre con San Segundo. Yo he leído explicaciones porque siempre cuando uno desea conciliar versiones se consigue. He leído explicaciones de que por qué no pudo estar en los dos sitios. Bueno, ¿y por qué no? Ciertamente aquí hay una tradición popular que de alguna forma nos entronca, es importante, esa historiografía e importante esa parte de leyenda y es un placer el contar aquí con un sepulcro tan maravilloso, tan espectacular como tenemos en esta ermita de San Segundo, que nunca lo ponderaremos bastante porque es una auténtica joya. Y citando por último ya, has dicho leyendas, me he ido yo a Granada, Almería, no nos podemos ir sin citar Cardeñosa, Santa Paula Barbada, que también es patrona de allí, la historia de Santa Paula Barbada, que estaba por aquí, que venía con su madre a vender verduras y todo lo que cultivaban, que un hombre la perseguía, que entró a la iglesia, se encomendó a San Segundo, le dijo que le salvara de aquel hombre, pues que le iba a hacer algún mal. Le salió barba a esa doncella, a esa mujer, el bandido o el hombre entró, vio que aquí solo había un caballero y Santa Paula Barbada se salvó, y de ahí luego que el pueblo de Cardeñosa, los vecinos de Cardeñosa, pues hagan también una peregrinación una vez al año hasta aquí, hasta la ermita de San Segundo, y ahora este año, este 5º centenario del descubrimiento de los restos de San Segundo, pues el primer sitio, la primera parada de las reliquias ha sido el vecino municipio de Cardeñosa. Yo confío que este año, en las fiestas de San Segundo, que están a punto de producirse, tengamos la oportunidad de acercarnos más a todas esas historias, esto que nos cuentas de Santa Paula Barbada, de Cardeñosa, lo que hablamos de San Segundo, de todo lo que se ha dicho, si se fue despeñado en uno de estos peñascos de aquí. Bueno, son parte de toda la identidad abulense y de toda la tradición que podemos pasar de generación a generación, y confío que con motivo del 5º centenario podamos de alguna manera ponerlo más en valor, hacer que la gente lo disfrute de una forma pues muy estrecha, porque siempre aquí el poder entender y ver desde una posición más cercana las cosas que posiblemente vemos todos los días o oímos frecuentemente y no le damos valor, pues a lo mejor nos supone un motivo, esa efemérides, como para poder rescatar del olvido y conseguir lo que todos deseamos, que es que sea conocido por todos y cuidado por todos el patrimonio de nuestra ciudad. Pues nosotros queríamos aprovechar esta oportunidad en la iglesia, en la ermita que está más occidental de la ciudad, la que está prácticamente a la altura de la Ribera de la Daja, eso también hay que destacarlo, que todas suelen estar en una altura como la capital, pero que esta es la más bajita y la más especial, Sonsoles. Recuerdo una cosa que es peculiar, hablando de tradiciones y de creencias. La autoría de Juan de Juni, que ahora es completamente nadie la pone en cuestión, ha habido algunas obras que han atribuido a Alonso Berruguete, equivocadamente, claro, la autoría de esta maravillosa escultura, nada menos que Antonio Ponz, en 1783, en su famosa obra Viaje de España, cuando él fue a distintas provincias españolas y vino a Ávila, habló maravillas de este sepulcro, pero añadió, fue obra de Alonso Berruguete. Y después, también posteriormente, fue añadido en el mismo sentido, 110 años después, ya en 1893, por Isidro de Benito Domínguez, pues un gran intelectual vinculado a la ciudad de Ávila. Él
escribió exactamente lo mismo, de forma acrítica, siguió con esta creencia. O sea que el hecho de que hablemos de Juan de Juni como el autor, evidentemente es así, está contrastado, es cierto, lo sabemos, pero ha habido una época en la que se ha pensado nada menos que era Berruguete. Yo creo que, bueno, eso quiere decir la gran calidad que tiene esta obra, porque pues sea un autor, sea otro, ya vemos de qué nivel estamos hablando escultórico. La importancia. Pues nosotros así nos despedimos, Sonsoles Sánchez Reyes. Un placer caminar por nuestra ciudad. Si recuerdan, empezamos el primer capítulo de la primera temporada en la Plaza de Santa Teresa, hablando de nuestra patrona, de Santa Teresa de Jesús, y terminamos esta tercera temporada pues hablando de San Segundo, de nuestro patrón. Así lo ha querido la historia y así lo hemos hecho. Así es. La verdad que la ciudad de Ávila tiene tantos rincones, tiene tanta historia y tiene tanto patrimonio que podríamos estar temporadas y temporadas sin fin y nos quedarían muchos más tesoros que descubrir. Lo que hay que hacer es salir y conseguir que de alguna forma veamos Ávila siempre con ojos nuevos, con ojos limpios, para poder captar todo lo que ella nos quiere ofrecer, que es como un libro abierto, está deseando que nos fijemos en ella para contarnos todos sus secretos. Gracias, Sonsoles Sánchez Reyes, por tu sabiduría, por los datos y por tu tiempo también invertido en todos los abulenses en esta sección. Gracias a vosotros y gracias también a todos los abulenses pasados que nos han legado esta maravilla de ciudad para que estemos a la altura en las generaciones venideras de conseguir engrandecerla y cuidarla pues, con todo interés. Gracias, Sonsoles. A vosotros. Y a todos ustedes, a todos vosotros, también gracias. Esto es pues un punto y seguido. ¿Quién sabe? Seguro que nos volvemos a encontrar en otra ocasión. Está en Ávila, ¿pero por qué? En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad.